En el día de hoy vamos a trabajar la ponencia sobre un poco de la historia de lo que es la proyección social en el escenario de la praxis de la Universidad Latinoamericana. Quiero agradecer a la Universidad Católica de El Salvador, a la Vicerrectoría Académica, a la Unidad de Posgrados por esta oportunidad. Como ya lo conocen, mi nombre es Germán López Noreña, soy presidente y gestor de la Fundación Red para la Educación en Iberoamérica. En este recorrido que vamos a hacer por un poco de la historia de lo que es la proyección social, y entendida la proyección social o extensión, como se conoce en el argot universitario, como una de las funciones sustantivas básicas de la universidad, siendo ella la docencia, la investigación y la proyección y la extensión social. Debemos referirnos en una primera instancia a algunos aspectos de la universidad, un poco de la historiografía de la universidad, para poder conocer y poder entender la importancia y la razón de ser de la proyección social y la extensión social como función sustantiva del alma mater. El término universidad pues se deriva del latín universitas magistratum scholarum, que significa comunidad de profesores y académicos, y esto obedece a que la universidad nace en el siglo XII y es específicamente una entidad que reúne, que aglutina personas con una intencionalidad de ansias de saber, de investigación, de discusión, de diálogo con respecto a una temática específica. La universidad moderna tiene sus orígenes en la edad del medioevo, exactamente en el siglo XII. Pero hay que ser claro en el sentido de que diferenciar en la historiografía de la universidad que esos primeros gérmenes de la universidad son diferentes a lo que fueron las antiguas instituciones de altos estudios, como la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles, la Escuela de Isócrates, entre otros. Datos historiográficos en la parte de la temporalidad de la Academia de Platón nos habla de una vida que tuvo ese centro académico por espacio de casi 950, 960 años más o menos. La Academia de Platón tuvo varias fases. Otra escuela interesante a analizar, que podríamos decir que fueron una especie de germen o los primeros eslabones o mojones de la universidad actual que conocemos, el Liceo de Aristóteles, y otra bien interesante en la Grecia antigua, la Escuela de Isócrates. Obviamente sin desconocer algunas manifestaciones en otras culturas. Siguiendo en este derrotero historiográfico, y desde la perspectiva de entender la historiografía como ese tipo de historia que permite construir conocimiento, construir ciencia, en aras de entender qué es lo que se quiere plantear en esta corta charla, pues tenemos que hablar de algunos elementos antecesores a la universidad. Entonces tenemos la Universidad de Constantinopla en el 340 después de Cristo, tenemos en el año 859 la Madrasa Fátima al-Fihri, la escuela médica salernitana de Salerno, nacida en el siglo IX. De una u otra manera fueron manifestaciones que antecedieron a la universidad moderna. Bien, dediquémonos en esta instancia ya a la universidad moderna. Entonces decíamos con anterioridad que la universidad moderna nace entre el siglo XII y siglo XIII,
y nace gracias a las escuelas catedralicias o escuela episcopal, ¿sí? Que fueron instituciones eminentemente medievales y las cuales se desarrollaron alrededor de las bibliotecas de las catedrales europeas. Aquí tenemos el antecedente más cercano a la universidad moderna. Ahora bien, hablemos de las primeras universidades, pero antes de hablar de las primeras universidades es interesante que analicemos lo siguiente, ¿no? Algunos estudiosos de la universitología, del desarrollo histórico, de la emergencia, del desarrollo de esa dinámica de la universidad, pues aseguran que las escuelas de altos estudios como la Academia de Platón, el Liceo Aristotélico, la Escuela Isocrática y otras escuelas, se les puede dar el tinte de universidad. Soy del criterio que no, que probablemente generaron unas semillas y fueron el germen de lo que hoy por hoy es la actual universidad, pero pues si nosotros lo miramos al tenor de la formalidad, de las condiciones, de las exigencias de la universidad actual, obviamente no cumplían con esa serie no cumplen con una serie de requisitos. De todas maneras, es importante hacer mención a los grandes aportes que hicieron a los altos estudios. Si nosotros miramos en una línea de historia del tiempo, las primeras universidades, pues tenemos que hablar de la Universidad de Bolonia en el año 1088, y que recibe el título de universidad en el año 1317. Los que nos dedicamos al estudio de la universidad, a su dinámica, a su proceso de cambio, pues observamos y somos en cierta manera, estamos muy relacionados y muy acostumbrados a hablar de Bolonia. Sabemos que una de las grandes normas o parámetros o directrices que se marca para la universidad en el mundo actual están desde el pensamiento y lo que se ha llamado el documento de Bolonia. Tenemos la Universidad de Oxford en Inglaterra en el año 1090, fundada en 1096, la Universidad de París en Francia, que recibe el título de universidad en el año 1256, la Universidad de Módena en Italia, la Universidad de Vicenza en Italia, la Universidad de Cambridge en Inglaterra, alrededor de 1208, la Universidad de Palencia, España, sí, precursora de la Universidad de Valladolid, la Universidad de Salamanca, España en 1218, y su origen fueron unas escuelas de la catedral, cuya existencia puede arrastrarse ya en 1130, y es la primera de Europa que ostentó el título de universidad por el edicto de 1253 de Alfonso X de Castilla y de León. Tenemos en esa historia del tiempo también la Universidad de Padua, la Universidad de Nápoles, la Universidad de Toulouse, la Universidad de Valladolid, la Universidad de Palencia, de Murcia, y para nosotros, para la Fundación Red, para la Educación en América Red, pues nos llena de orgullo que la Universidad de Coimbra de Portugal en 1290 haga parte de este histórico, de esta línea de historia del tiempo con respecto a la emergencia de las universidades en el mundo. Razón, nuestro vicepresidente actual es el doctor Antonio Gómez Ferreira, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Coimbra. Y también es importante mencionar el hecho de que la Universidad de Coimbra hoy actualmente ha sido declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad. Bien, ya visto esta línea del tiempo de la historia de la universidad, un poquito de la historiografía de la universidad, para entender esta cuestión de la proyección social tenemos que ver necesariamente la tipología de universidades.
Clásicamente, obviamente, en la tipología de las universidades se han establecido muchas tipologías de acuerdo a muchos criterios, muchas categorías, etcétera, etcétera. Pero tradicionalmente en el campo de la universitología, históricamente se ha mirado las siguientes tipologías de universidades. La germánica, cuya esencia es la articulación entre investigación y estudio. Es el estudio, la docencia, la enseñanza y la investigación. Como podemos ver nosotros, aquí ya hace emergencia dos funciones sustantivas básicas de la universidad, que es la investigación y es la docencia. Y la esencia de la universidad germánica o alemana, pues como podemos observar, es la investigación. Hay una segunda tipología muy interesante de la universidad que tiene mucho que ver con el pensamiento de la universitología latinoamericana y con las universidades latinoamericanas, no solamente en su desarrollo histórico, es decir, desde el momento en que empiezan a aparecer las primeras universidades en América, sino que actualmente tiene vigencia, y es el modelo de la universidad napoleónica. Este modelo de universidad responde esencialmente a la formación del profesional de élite, y el énfasis está en el desarrollo de competencias prácticas y profesionales. Hay algo bien interesante en la historia del tiempo de la evolución de la universidad en Europa, y es que Napoleón desarticula la función investigación con la función docencia y genera lo que se llamaron los politécnicos franceses, que eran específicamente para procesos de investigación, y la universidad para dar cobertura a esas necesidades de profesionales en los diferentes campos para la Francia de ese entonces. Otro ejemplo de universidad napoleónica que tiene una gran repercusión para la universidad americana es la Salamantina y la de Alcalá de Henares. Ahora miremos un poquitico las primeras universidades fundadas en América. Históricamente se conoce que la primera universidad fundada, de acuerdo a normativa de la monarquía española, fue la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que se gestó y se fundó en el 28 de octubre de 1538, a nivel de América, de todo el continente americano. En Latinoamérica fue la Real y Pontificia Universidad de San Marcos, actual Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahora, hay algo bien interesante que hablar y ya nos centramos básicamente en Latinoamérica. Y es que la gestación y la creación de las universidades latinoamericanas tuvieron eminentemente una influencia napoleónica muy fuerte. Es decir, ¿cuál era la esencia y la razón de ser de esas universidades? Gestar un tipo de profesional que diera cobertura a las necesidades de profesionales del momento, y se caracteriza por dos universidades específicamente: la Universidad Salamantina y la Universidad de Alcalá de Henares. Las universidades públicas en esa instancia pues capacitaban estudiantes para las profesiones, ¿no? Derechos, ingeniería, medicina, mientras que las universidades católicas ofrecían educación general para la élite pequeña. Conjuntamente, las universidades públicas y católicas formaban o dotaban de conocimientos a los profesionales que serían los intelectuales que tendría América Latina para este momento. Bien, ahora entremos al concepto de extensión y proyección social. De manera general, ¿qué podemos decir de la extensión y proyección social? Es esa manera como la universidad se proyecta, hace presencia en el entorno, en el contexto y en la sociedad. Pero hay una concepción errónea de extensión, porque se cree que únicamente la extensión está supeditada únicamente a generar programas. Por ejemplo, si en la ciudad que yo me encuentro hay una sede de una universidad y en una población distante se genera
un programa piloto del programa que está en la sede principal, pues bueno, ahí hay una instancia de proyección social, hay una instancia de extensión. Pero es que la proyección social y la extensión tienen mucho que ver más que eso. No es meramente montar programas y montar carreras y ofrecer programas profesionales o tecnológicos. No, la proyección social va mucho más allá. Entonces, hay algo bien interesante con respecto a esto, ¿no? Y es que Díaz y Herrera, en un trabajo del año 2004, ubican la aparición de la extensión universitaria en Cambridge, la Universidad de Cambridge, ¿sí? Y otros autores, como Morales, Mira y Arias, ubican la emergencia de las funciones sustantivas básicas de la universidad, como la investigación y la docencia, en la Universidad Británica. Pero hay algo bien interesante que mirar, ¿no? Y es, bueno, ¿cuándo hace presencia la extensión o la proyección social en el escenario de la Universidad Latinoamericana? Pues bien, el doctor Carlos Tuneman, que todos los que hemos leído alguna vez sobre universitología, que es un referente obligado, que es ese gran centroamericano nicaragüense que ha hecho grandes aportes y estudios muy profundos, muy sesudos, muy concienzudos, de alto nivel investigativo en la parte de la universitología, sitúa la emergencia de la proyección y la extensión social en la Universidad Latinoamericana y en el contexto americano a partir del año 1918, con un movimiento muy interesante, el movimiento de Córdoba. ¿Por qué se le llama de Córdoba? Porque es un movimiento iniciado por estudiantes de la Universidad de Córdoba. ¿Qué reportó ese movimiento de la Universidad de Córdoba para Argentina en ese momento? Proliferó pronto. Muy rápido proliferó a nivel de Argentina. Y universidades como de La Plata, universidades como otras universidades acogieron el movimiento de Córdoba y lo instauraron y generaron este movimiento de Córdoba a nivel de Argentina, generó para la Argentina misma un movimiento muy dinámico, muy fuerte, muy crítico con respecto a la esencia de la universidad. Planteaba el movimiento de Córdoba, desde sus gestores, que la Universidad de Argentina en ese momento, en la Universidad Argentina en ese momento sobrevivían resabios coloniales incrustados en el modelo francés o napoleónico. ¿Sí? Bien, ese movimiento de Córdoba generó un documento muy interesante que se llamó el Manifiesto Liminar. Y este movimiento liminar, este documento, pues habla de la necesidad de la participación de los estudiantes en la toma de decisiones sobre la administración de la universidad, lo que hoy actualmente conocemos en el siglo XXI como cogobierno. Ahí se gesta el proceso de cogobierno. Dice Germán Arciniegas que la universidad después de 1918 no fue lo que ha de ser, pero dejó de ser lo que venía siendo. Y dice Arciniegas que 1918 fue un paso inicial, la condición para que se cumpliera el destino de la universidad en América como universidad. Indudablemente el Manifiesto de Córdoba generó el debate no solamente a nivel de Argentina, sino a nivel de contexto latinoamericano, de apostarle a una nueva institución de educación superior que hiciera suyo los problemas sociales, que analizara, que interviniera en el contexto social. La pregunta interesante es, ¿qué vigencia tiene actual el movimiento de Córdoba? Está vigente. Y los estudiosos de la universidad como Tuneman, por ejemplo, dicen que ese legado, esas aspiraciones del movimiento de Córdoba por instaurar una nueva universidad crítica, participativa, con proyección y extensión social, no se ha dado en la actualidad. Todavía está en deuda la Universidad Latinoamericana con respecto a eso.
Pues bien, la UNESCO, en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, entre sus 17 objetivos, específicamente en el ODS 4, Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, habla de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante la vida para todos. Si uno analiza en profundidad el texto del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, de los 17 objetivos que tiene la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para la Educación, para el Desarrollo Sostenible, nosotros vemos que la universidad, no solamente latinoamericana, la universidad a nivel mundial, en el contexto mundial, tiene un compromiso y un reto muy serio con lo que respecta a la proyección social. En muchas partes se habla de inclusión, en muchas partes se habla de diversidad, se habla de integralidad, se habla de una educación superior inclusiva, pero un análisis profundo de los proyectos educativos institucionales a nivel de las instituciones de educación superior en el mundo y muy específicamente en América Latina nos lleva a afirmar que esta palabra de inclusión, de integralidad, se ha vuelto única y exclusivamente como una palabra de cliché, una palabra de moda, pero que sobre el contexto real es muy poco lo que se ha logrado. Sin duda, esta parte de la proyección social o la extensión social es todavía una tarea pendiente por la Universidad Latinoamericana y es necesario que se realicen propuestas, proyectos y dinámicas muy especiales para que eso se haga una realidad, mucho máxime aún en el escenario de lo que la Organización Mundial de la Salud ha denominado COVID-19 o pandemia COVID-19. Creo que para la Universidad Latinoamericana, en este escenario de la educación superior, en el contexto de la llamada pandemia, los retos para el logro, los retos que le plantea la proyección social ante la situación de pandemia y ante las nuevas exigencias que se dan en el escenario del COVID-19, debe resignificar y replantear todos los procesos de proyección y extensión social al interior de la Universidad Latinoamericana. Pues bien, con estas cortas palabras, con este corto conversatorio, he querido contribuir al desarrollo de la proyección y la extensión social a nivel del estamento de la educación superior en la Universidad Latinoamericana. Muchas gracias, muy amables.